En el 48, santos de Dios, en el 48, 1948 del siglo pasado, Israel resucitó nacionalmente. No han resucitado espiritualmente. Entonces regresaron a su tierra en incredulidad y siguen en incredulidad. ¿Cuándo todo Israel se convertirá al Mesías? Cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Bueno, vamos a comenzar una nueva serie. Ya terminamos la anterior, la milagrosa existencia de Israel. Y esta se llama la profecía final de Israel. La profecía final de Israel. ¿Y a qué me refiero? A la profecía de las 70 semanas de Daniel. Abran sus Biblias, Daniel capítulo 9, 24 en adelante. Es muy importante, estando en Israel, que ustedes adquieran un mayor conocimiento, porque desde el Bereshit, apúntalo, Génesis es Bereshit con B grande en el hebreo, hasta el Apocalipsis. Ya el Apocalipsis pues ya está en griego, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis está Israel. Comienza Israel, ¿verdad?, cuando Dios llama a Abraham, y termina el Apocalipsis con 280 citas del Antiguo Testamento. Entonces es lógico que un cristiano que ha entrado a este libro maravilloso, porque Cristo fue judío, la primera iglesia fue judía, los apóstoles eran judíos y nos han dejado un legado a nosotros, los gentiles, para que nosotros podamos aprender de ellos lo que nos dejaron escrito y que podamos entender no solamente su cultura, sus costumbres. Ahora que están aquí, les aseguro, en Israel vas a comenzar a leer la Biblia de una forma diferente. Ya vas a ver Capernaum, pues a Capernaum, ¿verdad? Nos viene el Caná y comenzamos ya a ubicarnos un poco más dentro de la estructura histórica y geográfica y arqueológica de las Sagradas Escrituras. Entonces es maravilloso. Estos viajes a Israel son tan importantes y finalmente pues aquí vamos a vivir eternamente, ¿verdad? Claro que después bajará la Nueva Jerusalén, pero aquí estaremos en el milenio reinando con Jesucristo y el rey David como gobernante de Israel. Así que será maravilloso el futuro que nos espera a todos los que seguimos a Jesús. Vamos a dar lectura a este pasaje, pero quiero comenzar desde el versículo 20. Daniel 9, versículo 20 al 27, porque vamos a cubrir este pasaje en dos conferencias, la de hoy en la noche y la terminaremos en Jerusalén. Dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, está hablando Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido, o sea, bajó desde el cielo Gabriel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Me detengo aquí rápidamente. Daniel se encontraba en este tiempo en Babilonia. Y Daniel fue movido después a Medo-Persia, estuvo casi 70 años, 67, 70 años en el exilio. El rey Nabucodonosor rodeó, sitió Jerusalén y se llevó más de 50,000 judíos a Babilonia, lo que es actualmente Irak. Entonces, si ustedes ven Babilonia en la Biblia, es Irak. Pertenece a la zona geográfica entre Siria, Irak o la Mesopotamia. Entonces, Daniel iba entre esos judíos que fueron llevados a Babilonia, él y 3 de sus amigos. Tendría como 16 o 17 años de edad.
Y en el capítulo 1 de Daniel vemos que el rey Nabucodonosor se fija en ellos, parece que eran muy bien parecidos estos muchachos, se distinguían de muchas personas, y los agarró el rey Nabucodonosor y los apartó y dio órdenes a su jefe y les dijo: a estos muchachos entrénenlos. Quiero que los entrenen en la lengua, en las costumbres y en la comida de los babilonios. Sin embargo, Daniel, a esa edad tan temprana, tenía convicciones profundísimas acerca de la santidad y del temor de Dios. Entonces ellos oraron y decidieron no participar de los alimentos, porque ya saben que los judíos comen kosher o kosher, y muchas cosas estaban contaminadas como el puerco, etcétera, etcétera, y todavía estaban bajo la ley. Entonces se negaron a comer esas cosas y le pidieron al guardia de la capitán del rey Nabucodonosor que les perdonara, que les diera la oportunidad de comer puras verduras y puras ensaladas, y que los probara dentro de 2 o 3 meses para que demostraran que iban a tener más salud que todos los demás. Bueno, pues Dios les dio gracia y así fue, y Daniel y sus amigos comieron una comida vegana en aquel tiempo y fueron realmente con mucha más salud que todos los demás que les rodeaban. Y así Daniel creció bajo el rey Nabucodonosor, bajo el rey Darío de los medos persas, porque después de los babilonios vinieron los persas, los griegos y los romanos, históricamente hablando. Y Daniel, en el capítulo 9, tiene 90 años de edad. Abordamos ya el final de su vida y Daniel se da cuenta, vayamos rápidamente al libro de Jeremías, capítulo 25, comienza a estudiar Daniel Jeremías y descubre algo que comienza a conmover las más profundas fibras de su alma. Dice Jeremías 25, versículo 14: y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Daniel descubre que la cautividad babilónica está a punto ya de cumplirse. Y dice, bueno, 70 años ya, estamos casi en el año 69. Y entonces Daniel, conmovido, comienza a preguntarle a Dios en todo el capítulo 9, orando, que cuál sería el destino final entonces de Israel. Bueno, vamos, ya se cumplen los 70 años, ¿nos vas a regresar a nuestra tierra? ¿Nos has abandonado por completo? ¿Cuál es el futuro de la nación Santa Jerusalén y de tu pueblo judío? Y entonces Dios manda al ángel Gabriel. Y Gabriel trae la respuesta de Daniel, porque durante 3 semanas, Daniel se la pasó ayunando, buscando a Dios en oración para poder obtener una respuesta satisfactoria de parte de Dios. Entonces el ángel Gabriel se le aparece a Daniel y le revela el ángel Gabriel toda la historia de Israel hasta la segunda venida de Jesucristo. Le dice todo lo que tiene que pasar Israel a través de la historia. Y cuando nosotros en el siglo XX y XXI somos testigos del regreso de judíos en el 48 y lo que está pasando ahorita y lo que se aproxima, somos los testigos de que solo Dios pudo haber puesto la historia en esta secuencia y en esta cronología sobrenatural. Entonces comienza lo que se llama la profecía 70 de Daniel, versículo 24. Regresamos a Daniel capítulo 9 y comienza la revelación del ángel y le dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y estas 70 semanas es Shivin Shabua en el hebreo, que significa 70 sietes. Los judíos tenían semanas de días y tenían semanas de años. Entonces se encuentra en el libro de Levítico. Entonces no eran 70 semanas, 7 por 7, 49 semanas.
Eran 70 semanas de años. O sea, 7 por 7, 490 años. Esto es importantísimo que vayan tomando nota para que tengan un bosquejo clarísimo, que es la profecía más grande de toda la Biblia acerca del futuro de la nación de Israel y de la parte que nosotros vamos a formar como iglesia dentro de esta profecía, porque cuando esta profecía se cumpla, la iglesia desaparece del mundo. Antes de que se cumpla la profecía, perdón. Entonces, 490 años están determinadas, no sobre la iglesia, sobre tu pueblo y sobre Jerusalén. De aquí en adelante, Daniel, cuando oigas la orden, lo vamos a ver más adelante, de restaurar las murallas de Jerusalén hasta el Mesías, increíble que matemáticamente la Biblia haya profetizado el día exacto de la primera venida de Jesucristo. Desde que se ordene la restauración de las murallas de Jerusalén hasta el Mesías habrá 483 años. Entonces, ¿cuántos años faltan? 7 para los 490, que son los 7 años de la tribulación, como lo vamos a ver. Por eso cuando estudiamos la Biblia y ¿cuándo vendrá Cristo? Antes de la tribulación, o pasará a la iglesia la tribulación, es ignorar la profecía 70 de Daniel. Entonces hay cantidad de gente que se atreve a predicar barbaridades, sin tener las bases claras de las profecías bíblicas. 70 semanas están determinadas sobre los judíos y sobre Jerusalén. Número 1, veamos las 6 cosas que se tienen que cumplir. Número 1, para terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Y 6, y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues, le dice el ángel, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las de 62 semanas se quitará la vida al Mashiach, a Mashiach, a Mashoch, como dicen en hebreo, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, o sea, por 7 años, que una semana tiene 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es el anticristo. Lo vamos a ver todo esto, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así pues, esta profecía que se conoce como la profecía de las 70 semanas de Daniel, es revelada al profeta Daniel para que él pueda conocer claramente qué es lo que Dios tiene destinado para esta nación de Israel. Y esta es la razón por la cual nosotros como cristianos sabemos que después de la guerra del 48 que regresaron ellos, para que esto se cumpliera, Israel tenía que regresar. Si no hubiera regresado Israel en el 48, ninguna profecía de los últimos tiempos, todas relacionadas con la nación de Israel, no se hubieran podido cumplir. Entonces, el hecho que hayan regresado el 14 de mayo del 48 y esta nación se haya convertido en un estado libre, independiente y soberano en un día, el fenómeno ya lo vimos, más grande de la historia, ninguna nación en un día se ha conformado, nos habla que comienza el reloj, la cuenta regresiva de Dios. Ya más adelante veamos que Cristo profetiza, ¿verdad?, la señal de la higuera, que cuando la higuera reverdezca, que es Israel, no pasará una generación sin que esto o estas profecías
se cumplan. Muy bien. Ahora veamos los detalles punto por punto de esta profecía. 6 cosas le menciona el ángel Gabriel para que se cumplan los 490 años. Número 1, terminar la transgresión. Hay un grupo, quiero explicar esto, hay un grupo de cristianos, hermanos nuestros, y pues hay algunas perspectivas diferentes en muchos pasajes de la Biblia, no esenciales ni relacionados con la salvación. Por ejemplo, dentro del cristianismo hay cristianos que creen que se pierde la salvación. Y si tú crees que se pierde la salvación y yo no creo que se pierda la salvación, es una doctrina no esencial, aunque va a detener el desarrollo de tu comprensión de muchas cosas, pero nos vamos a ver en el cielo. Finalmente, ¿no? Hay cristianos que creen que todos tienen que hablar en lenguas y otros que no, que el don de lenguas es para ciertas personas. Y si tú sigues creyendo eso, digo, vuelvo a repetirte, ¿no? Vas a tener que algún día recuperar la razón y entender que no es así, porque es clarísima 1 Corintios 12, que Dios reparte en particular como Él quiere, ¿no? Pero nos vamos a ver en el cielo también, de todas maneras. Entonces, hay cristianos que creen que esta profecía ya se cumplió y que dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que cuando Cristo muere en la cruz no se haya cumplido la expiación de la iniquidad, la transgresión de Israel, poner fin al pecado, etcétera, etcétera? Porque esto tiene que haberse cumplido cuando Cristo se cumplió para gentiles y judíos. ¿Cuál es el problema o cuál es la razón por la cual hay una parte del cristianismo que interpreta de esta manera esta profecía? Es muy fácil la respuesta. Se llaman o cristianos reformados o dispensacionalistas. Entonces, el dispensacionalismo, la palabra dispensación significa administración o la economía de Dios para poder administrar las diferentes fases de las épocas de toda la Biblia, desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, estos hermanos enseñan claramente de que Israel ya pasó, que ya Dios no tiene nada que ver con Israel, que llegó a la iglesia y la iglesia tomó el lugar de Israel, y que la iglesia va a reinar y va a vencer el mal antes de que Cristo venga, y que va a haber una gran Argentina para Cristo, no sé cuándo han oído eso, México para Cristo, España para Cristo. La Biblia no habla de ningún avivamiento mundial antes que venga Cristo. Los avivamientos que va a haber antes que venga Cristo, el arrebatamiento, van a ser como el de Asbury. Hace poco vieron ustedes en Kentucky, ¿no? Que una iglesia comenzaron los muchachos sin ninguna expectativa de nada, comenzaron a cantar la guitarra y comenzó un espíritu, cayeron al suelo los muchachos, llore y llore, no hubo manifestaciones de nada, ni locuras de nada, y las muchachas, y comenzaron a arrepentirse y a pedirle perdón a Dios por los pecados, y duró como casi un mes, y la gente del mundo estaba absorta, asombrada de que miles de muchachos estaban pidiéndole a Dios y consagrándose a Cristo sin ningún mensaje de exhortación de ningún pastor. Fue una obra completamente del Espíritu Santo. Ese es un avivamiento. Entonces, así como sucedió ahí, va a suceder en pequeñas iglesias en el mundo. Hay un remanente en todas las iglesias, hay un remanente de verdaderos cristianos santos y que siguen a Jesucristo. Así como en todas las iglesias del mundo entero, casi la mayoría de los que asisten no son cristianos, personas que nunca se han arrepentido de sus pecados, pero van a la iglesia y diezman y hacen esto y el otro, y vuelvo a repetir, de lunes a viernes viven como el anticristo. Jamás sin tener fruto, siguen con su amante, siguen con la fornicación, siguen con esto, siguen con por aquí, por allá, y se dicen cristianos. Pero esto está escrito, que la maldad tenía que crecer dentro de la iglesia, iba a leudar la vida de muchos cristianos, que iban a ser arrastrados por el mundo, y cuando venga Cristo se quedarán en el arrebatamiento. Y ahí descubrirán que nunca realmente siguieron a Jesús. Muy bien. Entonces, cuando la Biblia dice que se va a terminar la transgresión, Dios no ha
terminado con Israel. Siempre que he tenido discusiones en programas de televisión o en entrevistas, le digo a mis hermanos pastores que discuten o que alegan o que tenemos debates, Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 son 3 capítulos suficientes en el Nuevo Testamento para testificar que Dios no ha acabado con Israel. Cristo rechazó a Israel y están en la banca. Y estamos en el partido, la iglesia, ahorita estamos ahí en el Estadio Azteca jugando. Pero va a tocar el silbatazo el árbitro y vamos a salir todos los que participamos en el juego y la banca va a entrar al partido final, que es Israel en la tribulación. Entonces, Dios no ha terminado con Israel. No es cierto que la iglesia haya ocupado el lugar de Israel, porque Israel fue una nación o una entidad completamente diferente. Jehová el Padre era el esposo de Israel. Todo esto es simbólico. La iglesia es la novia de Cristo. Israel nunca fue la novia de Cristo. Israel nunca estuvo en el cuerpo de Cristo. Israel nunca fue enterrada y resucitada y sepultada porque el Mesías no había venido. Entonces nosotros somos completamente diferentes. Y esto lo explica claramente el capítulo 2 y 3 del libro de los Efesios. Que ahora la iglesia, ¿verdad? Que un misterio en el Antiguo Testamento de la iglesia no existía en el Antiguo Testamento de la iglesia. Ignorar estas verdades y estas doctrinas lleva a muchísimos hermanos a trazar la palabra de verdad chueca. Y con el tiempo, ¿verdad? Pues ya estudiamos un poco más y vamos comprendiendo la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, dice en Zacarías, veamos estas verdades acerca de la conversión final de Israel. Entonces, la muerte de Cristo quita las transgresiones de nosotros, pero Israel le rechazó como Mesías. Y de Cristo en nuestros días, todos los judíos que aceptan al Mesías forman parte de nosotros. Forman parte de la iglesia. Se les llama judíos mesiánicos. ¿Se acuerdan de la barca, el que comenzó a cantar? Era judío y no le dio vergüenza, gloria a Dios. Y enfrente de todos, yo soy judío mesiánico. Creo que Jesús es el Mesías. Y como él se calcula que hay actualmente 185,000 judíos de papá y de mamá, que creen que Jesucristo es el Mesías. Pero finalmente, o sea, es un remanente. Pero esos judíos que se llaman mesiánicos forman parte de la iglesia, porque ahora en la iglesia no hay judío, ni griego, ni gentil, ni español. Ahora somos todos el mismo cuerpo de Cristo. Ya no hay acepción de personas. En el Antiguo Testamento solamente los judíos. En el Nuevo Testamento de todas las nacionalidades del mundo. Pero Dios no ha terminado con Israel. Y vemos en Zacarías 12 de qué forma la Biblia nos muestra claramente que en la segunda venida de Cristo se van a arrepentir. Dice así, Zacarías 12, 10 y 11. Y derramaré, está hablando de todo este pasaje, Zacarías 12, 13 y 14, habla de la segunda venida y del Armagedón y del tiempo del milenio. Derramaré sobre la casa de Israel, dice la Biblia, espíritu de gracia y de oración sobre la casa de David. Sobre la casa de David y sobre los moradores de Catepec, dice. No, ¿verdad? Ni de Toluca. Sobre los moradores de Jerusalén. Espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y librarán y llorarán como llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. Esto no ha sucedido por el amor de Dios. Y luego si lees Apocalipsis 1, 7 y 8, y mirarán al que traspasaron y llorarán, se vuelve a repetir el apóstol Juan, lo que dice 600 años el apóstol, el profeta Daniel, que cuando Cristo venga, ¿con qué él era el Mesías? Y imagínense nada más la frustración que tendrán, que le negaron, se fueron en contra de él, persiguieron a sus hermanos, nos persiguieron a nosotros, y se encuentran con Jesucristo, es el Mesías. Porque ahorita los judíos ortodoxos, ustedes ven, los de negro,
que traen como caireles así, con sombrero, todos de negros vestidos, ¿verdad? Caminan así. No pelan a nadie, no se voltean a nadie, son los fariseos, los shavarim del siglo XXI. Así eran los fariseos en el siglo de Cristo, orgullosos, y esto y el otro, y por aquí, por allá, y no tenían empatía por nadie. Una mujer ahí llorando, no le hacían caso, te acercabas a ellos y te miraban así. No han cambiado absolutamente nada. Y ahora que vayamos a Jerusalén, cuando vayamos al muro, vamos a ir al muro de los lamentos, van a verlos a todos ellos, ¿no? Una religiosidad, pero tremenda. Dicen los jóvenes, cañón. Entonces, ahorita Israel tiene dos espíritus. El espíritu de una religiosidad asfixiante y un libertinaje sexual como jamás había existido. Tel Aviv, capital de los gays del mundo entero. Estaba en Madrid el año pasado, ya se cambió a Tel Aviv. Y bíblicamente va a ser la última capital de ellos, porque Apocalipsis 11 habla y dice, Jerusalén será como Sodoma y Gomorra. Fíjense, nada más hace 2000 años se profetizó en Apocalipsis que llegaría el tiempo en que se convertiría como Sodoma y como Egipto. Y ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Muy bien. Y dice el capítulo 13 de también Zacarías, versículo 1, y en aquel tiempo, está hablando el mismo tiempo cuando venga el Mesías, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hasta que venga Jesucristo en la tribulación, van a ser purificados, van a enfrentarse con la limpieza de sus pecados. Es la primera condición de la profecía de Daniel, terminar la prevaricación. Y en el capítulo 14 de Zacarías, esto es precioso porque habla de la segunda venida de Cristo, Zacarías 14, versículo 4, y se afirmarán los pies, está hablando cuando venga Cristo, en aquel día sobre el monte de los olivos, cuando venga Cristo, ¿dónde va a poner sus pies? Donde fue crucificado. Ahí se va a volver a parar Jesús, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá, escuchen esto, cuando venga Jesús y se pare ahí, se va a partir por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará al norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando venga Cristo, vean esto, se hace una rajada en la tierra en forma de cruz. Se vuelve a hacer la cruz, pero ahora no entre el cielo y la tierra, ahora en la tierra, así, del norte a sur, de oriente a occidente. Y dice el versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día, Jehová será uno y uno su nombre. ¿Cómo se puede entonces entender de que esto ya pasó? O de que esta profecía se va a cumplir ya cuando Jesús vino. Por no entender la diferencia entre Israel y la iglesia, nos remontamos al mismo común factor denominador. Vayamos al segundo punto, Daniel 9, segunda condición. En segundo lugar, poner fin al pecado. Poner fin al pecado. Vayamos a Jeremías 31, otra profecía para el futuro, para Israel, cuando se les impartirá vida espiritual nueva a los judíos. En el 48, santos de Dios, en el 48, 1948, el siglo pasado, Israel resucitó nacionalmente, no han resucitado espiritualmente. Entonces regresaron a su tierra en incredulidad y siguen en incredulidad. ¿Cuándo todo Israel se convertirá al Mesías? Cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Entonces por eso dice la Biblia, pondrán fin al pecado. Jeremías 31, versículo 31 al 33. Vean qué belleza de profecía encontramos aquí. He aquí que vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido, ahí está, fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré para ellos Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Este pacto, que es el pacto de sangre, Hebreos capítulo 8, nosotros somos los beneficiarios. Porque nosotros que somos la iglesia, en el momento que recibimos al Espíritu Santo, comenzamos en nuestra mente a conocer las leyes de Dios, y dichosos los que las guardan en su corazón. Bendito sea el varón que día y noche medita en este libro de la ley, que guarda en su corazón las palabras de Dios y las enseña a su esposa, las enseña a sus hijos, porque esa será la casa que yo bendeciré, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esto es para el futuro. Y dice aquí claramente, ¿verdad? El versículo 38 de Jeremías 31. Vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la tierra de Janael hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá del cordel la medida, el collado de Gareb, y rodeará toda lo que es Goa. Y todas estas regiones actualmente no han sido ni restauradas ni reedificadas, como lo será en la segunda venida de Jesucristo. Número 3, Daniel 9, 24 al 27, para expiar la iniquidad, apuntando hacia la muerte de Cristo, que Él hizo en la cruz. ¿Qué cosa? ¿Qué fue la muerte de Cristo? Expiatoria. ¿Qué significa expiatoria? Sacrificial. Cristo muere en la cruz y Él se sacrifica. Tú y yo teníamos que morir. Tú y yo hemos pecado. ¿Qué vas a hacer con tus pecados? Bueno, hermano, pues soy religioso y bueno, entonces Dios hubiera dicho, miren mis chamaquitos, todas las iglesias y todas las religiones van a llevar a Dios. Y cada quien con su religión y no hay ningún problema, nos vemos en el cielo. ¿Por qué no hizo Dios eso? ¿Por qué tenía su unigénito hijo que morir en una cruz? Si todas las religiones salvan y hay otro camino fuera de Cristo al cielo, la muerte de Cristo fue un desperdicio. ¿Para qué Cristo tuvo que morir? Hubiera dicho, Señor, pues hagan todos mejor, hagan buenas obras, pórtense bien, y den sus diezmos, sus ofrendas, y respeta a tu esposo, y nos vemos en el cielo. Y cuando estaba en Getsemaní, Jesucristo comenzó la pasión, cayó de rodillas, y comenzó lo que se llama la hematodrosis, científicamente, que es cuando los capilaridades de la sangre se rompen por una presión externa que experimentó Cristo. Ahora vamos a ir a Getsemaní, y es curioso que la palabra Getsemaní significa el aceite prensado. Es lo que significa Getsemaní en el hebreo, aceite prensado. Y ahí comienza Cristo a ser prensado, apretado, y sale la sangre. Y Jesús grita, Padre, si es posible, ¿habrá otra forma en la que puedas perdonar a la raza humana? ¿Por qué no les dice nada más que se portan bien, Señor? Que cada quien tenga su religión y todo. 3 veces Cristo dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era el temor de Jesús? ¿Los clavos? ¿El látigo de 7 colas de los romanos que se enrollaba en el cuerpo de la víctima, le daba como 4 o 5 vueltas y tenían puntas de hueso y de hierro, las puntas de los látigos romanos, y cuando el soldado jalaba el látigo, desgajaba todos los tejidos subcutáneos de la espalda y del pecho. Entonces, después de los 39, porque la ley judía decía que no podían ser más de 40 latigazos, entonces le dieron 39. Cuando Cristo termina de flagelarlo, Cristo no tenía piel ni aquí, no tenía piel en la espalda. Y sobre eso le ponen un manto que se le pega como una hora de aquí a la cruz,
Y cuando llega a la cruz, le arrancan el manto para toda la piel que le quedaba, y así con esa espalda despellejada y sin ninguna protección, lo acuestan en un madero. A eso le tendría miedo Jesús cuando dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, o los clavos. ¿Cuál era la razón por la cual Cristo sudó sangre y le dijo a su Padre, Padre, no hay otra manera en tu inmensa sabiduría en la que la raza humana pueda ser rescatada y liberada del pecado? Cristo sufrió y experimentó en la cruz lo más terrible que pudo haber sucedido físicamente. En la cruz el Padre abandonó al Hijo. Elí, Elí, lama sabactani, gritó en arameo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algo sucedió misterioso en la cruz, que el Padre deja al Hijo solo. Nunca en toda la eternidad había sucedido esto, que el Padre se separara de su Hijo. Y el Hijo en ese momento, cuando nuestros pecados, tus pecados y mis pecados, fueron puestos en el cuerpo de Cristo, el Padre no podía estar en Él, no podía siquiera estar junto a Él. Y ahí lo dejó que llevara los pecados y que muriera en la cruz completamente abandonado. Sin embargo, ¿saben por qué lo hizo? Al Hijo no lo perdonó para perdonarnos a nosotros. Lo que Él pagó y lo que nosotros merecíamos, lo puso sobre su Hijo. Y a nosotros sí nos perdonó. Y estará con nosotros para siempre, porque de tal manera. ¿Ya entiendes ahora el versículo Juan 3:16? Porque de tal manera. No hay otras palabras del Espíritu Santo, de tal manera. No se puede pronunciar lo que sucedió. De tal manera nos amó Dios. Tan grande, no hay palabras para escribir, que Dios amó al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito. Para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, o sea, ahí está el chanclas y el pitirijas, cuijas, borracho, un homosexual, una lesbiana, borracho, parrandero y jugador. Y vean ustedes, esta es la cruz. Y aquí está el pitirijas y el chanclas, ¿verdad? ¿Y cuál es el pensamiento de nosotros? Es que la adúltera, aquí está la mujer adúltera, el hombre adúltero, el hombre misógino, llámale como quieras al ser humano. Y el ser humano piensa que antes de acercarse a Dios, tenemos que dejar de ser borrachos, tengo que dejar de ser adúltero, tengo que dejar de ser alcohol. Tenemos que dejar de pecar y entonces venimos a Dios y nos acepta. Y la Biblia dice, ven cómo estás. ¿Eres homosexual? ¿Eres borracho? ¿Eres un adúltero? ¿Tienes 3 amantes? ¿Has hecho 8 abortos? ¿El pitirijas cuántas muertes? Señor, he matado a 30 personas. Así como estás con toda la mugre y los pecados que tengas, ven a la cruz y cree lo que hice yo por ti. Y cuando yo entre a tu vida, te limpio de todo y todo tu pasado es borrado completamente. Y te daré el poder ahí mismo en la cruz para que comiences una vida nueva. ¿Saben ustedes cuál es la palabra que no se encuentra en ninguna religión? Gracia. Esto se llama gracia. Una palabra desconocida que es la gracia, algo que no merecemos. Hace muchos años, en el 85-86, cuando el general Arturo Durazo era jefe de la Policía Metropolitana, mi hijo Alan, venía un helicóptero por nosotros porque me iban a la hangar presidencial. El jefe tenía un escuadrón de helicópteros Durazo en aquel tiempo, en los 80s, y el jefe del escuadrón de helicópteros de la policía, y lo voy a decir porque se está muriendo mi hermano Roberto Barragán, fue a un estudio de nosotros de Apocalipsis, yo enseñaba Apocalipsis en un estudio, se convierte y le lleva al general Durazo un cassette mío, de una conferencia, creo que fue día después de la muerte, algo así. Y entonces el general Durazo le dice al teniente coronel Roberto Barragán,
tráeme a ese, me decía Alducino, tráeme a ese Alducino para que venga aquí. Y juntó a Lino Ventura, al jefe del servicio secreto en aquel tiempo, al jefe de seguridad en el hangar presidencial. Oye, que quieren que les un mensaje a todos. Y estaban todos sentados en desayuno en el hangar presidencial. Bueno, pues al se acordar de esto, ¿verdad? Prediqué ahí, a la salida dije, a ver dónde me escondo. Prediqué de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Total que fue impactado el general Durazo y de ahí Tacuén nos llevó al colegio de la policía, al desierto de los leones. Y a todos los meros de rango más alto de la policía les predicamos también. Bueno, para no ser tan largo el cuento, yo le dije, general, a mí me interesa predicarle a los presos, porque teníamos un ministerio en Santa Marta, Catitla, en la Penitenciaría Federal y en la cárcel de mujeres, en la carretera que lleva hasta Puebla, Calzada Zaragoza. Y entonces nos mandó un helicóptero y a todo eran 1,636 presos en ese tiempo, y ordenó el general Durazo al general de la prisión, que también era policía, que los juntara en el patio a todos. Y después de que hicimos ese evento, todos los presos así, ¿verdad? Y rasgados, y ves en el video que tenemos ahí, pero así unas caras, y conforme iba pasando el mensaje, ves cómo se les iban suavizando las caras, se convirtieron 1,150 presos. 1,150 presos. Y al final llega uno y se acerca conmigo y me dice, oiga, pastor, quiero contarle algo. Sí, con mucho gusto, venía pero bañado en lágrimas. Y me dice, fíjese que yo estoy aquí en la prisión por un asesinato. Yo soy gatillero a sueldo de Veracruz, donde dicen que la vida no vale nada. Y me mandaron, desde los 12 años me contrataron para matar personas. Desde los 12 años. Y yo llevo hasta ahorita 27 asesinatos. Vine hace algunos meses a México, comisionado para matar a un político, y en el periférico se me atravesó alguien, saqué la 38 y lo maté. Por ese asesinato me agarraron y estoy aquí en la cárcel, no por los otros 27 que yo debo. ¿Usted cree que Dios me puede perdonar? Y le dije, si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Eres hijo de Dios y todo tu pasado está borrado. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que los fariseos dicen, ay sí, qué fácil. No, pues ¿sabes una cosa? Contéstale, no fue así de fácil. Al Hijo de Dios le costó su vida en una cruz. Cuando comprendemos ese amor tan grande, ¿cómo podemos atrevernos a seguir pecando? ¿Cómo podemos atrevernos a creer que nos puede ir bien cuando nos ha sacado Dios de la mugre del basurero donde estábamos todos, y creer que todavía el mundo nos tiene algo que ofrecer y no seguir las pisadas de Jesucristo? ¿Cómo podemos ser tan locos dentro del cristianismo de creer que el mundo tiene algo todavía mejor que Jesús? En tercer lugar dice la Biblia, para expiar la iniquidad. En cuarto lugar, traer la justicia perdurable. Esto se refiere al reinado milenial cuando venga Jesucristo. Veamos qué hermoso pasaje en Isaías capítulo 11, cómo se describe la vida del milenio profetizada 700 años antes que el Mesías viniera a la cruz. Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de Jesse, el papá de David. Saldrá, y siempre la Biblia habla como una rama, o como vástago nos habla, que crecemos como un árbol y damos fruto. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Está hablando de Jesús, el Espíritu de Jehová. 1, 2, Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Y la única persona que ha tenido estas 7 manifestaciones ha sido Jesucristo. Por allá tú tienes una, el otro tiene 2, el otro tiene 3, etcétera, etcétera. Pero sobre él estaba toda la deidad de Dios. Jesucristo era 100% hombre y 100% divino. Así que en él reposaba todo completamente, no le hacía falta nada. ¿Cómo le iba a hacer falta algo si él mismo era Dios?
Y luego dice en el versículo 6, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cuándo será esto? Cuando regrese Jesucristo y reinemos con Él 1000 años en este mundo. Verán las serpientes jugando con los niños recién nacidos, el león jugando con un corderito, una osa con una vaca no se la va a comer porque se perderá la ferocidad. Las espinas no tendrán, las rosas no tendrán espinas, los alimentos, los reptiles y las arañas no tendrán veneno. ¿Cuándo fue esta infección de la creación? Pongan atención. Aquí están Adán y Eva, rodeados de rosas sin espinas, leones que no muerden, tigres que no muerden, osas que no muerden, rodeados de una creación perfecta. El momento en que esta pareja o la primer representante de nosotros desobedecen a Dios, cuando fueron creados Adán y Eva, tenían un ADN, el ácido desoxirribonucleico, que está en cada una de las células al 100%. Tenían un conocimiento impresionante de Dios. Eran perfectos. Y en el momento que pecan ellos, se reduce nuestra ADN casi un 90%. Decía Alberto Einstein que él creía que aproximadamente el ser humano tiene una capacidad intelectual, o el IQ, como le llaman, el coeficiente intelectual, desarrollado hasta un 8 y muy difícil un 10%. Imagínense la cantidad de información que perdimos por el pecado. Pero lo interesante es lo siguiente: el momento que pecan, en ese momento la genética y la ecología de lo que los rodeaba, de la creación, se infecta también. El hombre tiene la capacidad, con su maldad, de infectar su medio ambiente. Y en ese momento la genética de las plantas cambian, la genética de los animales cambian, pues se vuelven feroces, comienzan veneno, etcétera, etcétera. Todo a nuestro alrededor comienza a echarse a perder por causa del pecado humano. Y esta es la razón por la que nos encontramos en el siglo XXI, en un mundo que el planeta Tierra, COVID, ya tiene COVID, pero 5 veces le ha dado COVID al planeta Tierra. El planeta Tierra es así, no hay aire, no hay alimentos, los mares contaminados, los ríos contaminados, la comida contaminada, ahora comida transgénica, inventando Red Bull, Coca-Cola, Monster, etcétera, etcétera. Cochinada y media hemos acabado con toda la creación. Y los gobiernos, el clima, le están dando más importancia al clima sin darse cuenta que es la maldad de nosotros. La maldad del ser humano, que ha llegado a un extremo donde se autoriza la pedofilia, donde la naturaleza se vuelve en contra de nosotros. Más terremotos, huracanes más violentos, más sacudidas, más tsunamis, porque, ay, que Dios, qué tan malo, sin darnos cuenta que somos nosotros los causantes de todos estos desastres naturales que Dios permite que vengan, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y darnos cuenta que mientras el mundo se pudre más y más, el mundo va a la par con el ser humano. Vean Isaías capítulo 24. Esto fue profetizado tal como lo estoy narrando en el capítulo 24 de Isaías hace 2000, señoras y señores, hace 2700 años el profeta Isaías vislumbra, ve, tiene una visión del mundo del siglo XXI. Escuchen, Isaías 24, del 3 al 6. La tierra, ¿hace cuánto fue escrito esto? 2700 años. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová
ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. Sus moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Versículo 19, será quebrantado la tierra, desmenuzada enteramente. De gran manera la tierra será conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y de Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. El matrimonio es la base, el bastión de toda sociedad. Matrimonios deshechos y perseguidos, la sociedad se tiene que desmoronar, como lo estamos viendo actualmente alrededor del mundo. Divorcios al por mayor. ¿Por qué? Por una ignorancia impresionante. El hombre no sabe cómo tratar a la mujer, y mujeres pues como Elizabeth Taylor, 9 maridos la chulis. La mujer más bonita del siglo XX, 9 maridos. ¿Por qué? Porque pues Pepe no me gustó, Jorge no me cumplió el cargo que yo quería, y Calandrio tampoco me hizo esto, y el otro no me hace los huevos como lo hacía mi mamá, y busque en los hombres la felicidad. Ahí está la mujer samaritana, 5 maridos, ¿se acuerdan? Llevaba 5 maridos la pobrecita, buscando y creyendo que un hombre u otro mejor matrimonio, otra mujer, te va a hacer feliz. ¡Qué cosa tan tonta del ser humano! Se calculan los psicólogos que el segundo matrimonio es peor y el tercero es peor todavía, cuando hay el adulterio y cuando lo hiciste por adulterio. ¿Cómo te puede ir bien en la vida de esa manera? Y creyendo siempre, no, esta mujer no, hay otra mejor, y este está más guapo, y esta está más bonita, y esta está 20 años más chica que yo, y me voy con las chamaquitas, etcétera, etcétera. Esa es la mente sin freno, las pasiones desenfrenadas del ser humano que lo llevan a estrellarse contra la pared, y hombres que pierden su esposa, pierden sus hijos, su trabajo, la vergüenza, simplemente por media hora de placer. Y por muchachas que creen con la cara del lobo y cocodrilo que tienes, que porque estás, ¿verdad? Como dicen en mi tierra, viejos rabo verdes. Y finalmente se encuentran con el juicio final de Dios, por haber violado el pacto sempiterno de Dios. No sé, se nos acabó el tiempo, vamos a continuar con esto en Jerusalén. Pero es importante que nosotros podamos ver esta profecía aunada a lo que estamos viendo, para que entendamos que Dios no ha acabado con esta nación. Y ahora nos trae a nosotros, no se imaginan la cantidad de viajes que hay aquí a Israel desde hace muchos años, ¿verdad? Como a todos los guías y a todos los judíos que me he encontrado en estos días por acá, mi esposo y yo teníamos 10 años que no veníamos a Israel. En 2013 fue la última vez que venimos. Alan viene más seguido, pero nosotros teníamos 10 años que no veníamos. Siempre les digo a todos los judíos, ¿sabes una cosa? Que es increíble cómo Dios los ama. Hoy Alan me presentó al gerente del restaurante, estamos platicando, y me dice, ¿tú qué haces? Le digo, voy a enseñar en la noche el libro de Daniel, las profecías de Daniel, y voy a enseñar que Israel, que Dios no ha acabado con ustedes, y se quedó así, porque él también se llamaba Gabriel. Le dije, voy a hablar del ángel Gabriel, tu pariente, le dije. Pero es maravilloso, ¿verdad? Porque ellos se sorprenden que nosotros tengamos un poco más de profundidad en la Torá o en la ley para ellos, que son los 5 libros de la Biblia, que ellos mismos y que los mismos rabinos.
Porque dice 2 Corintios 3 que cuando se les caiga el velo van a convertirse. Y ahorita los judíos tienen un velo que les impide ver y entender la realidad de quién es Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta noche preciosa, donde nuestros cuerpos, que son el templo del Espíritu Santo, ya no nos pertenecemos a nosotros, ya no podemos hacer lo que querramos con nuestro cuerpo, porque nos has comprado con precio, con tu sangre preciosa, no con oro y plata, sino con tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, para que podamos comprender la anchura, la altura y la profundidad del amor de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor Jesús, el unigénito de Dios. En Él fueron hechos los cielos y la tierra, y todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gracias, Jesús, porque tus apóstoles te palparon, vivieron contigo 3 años y medio, escucharon del verbo de vida, que tú eras la vida encarnada, que te hiciste hombre para poder vivir entre nosotros y voltear completamente la manera como vivimos a la manera que a tu Padre le agrada. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis gracia y descanso para vuestras almas. Oramos en tu nombre precioso. Señor Jesús, te amamos con todo el corazón y mantendremos la pasión por la verdad hasta el último día de nuestra vida. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. La fama, el hombre es como la hierba del campo, la hierba crece, sale la flor y en la tarde se marchita. Así es la gloria del ser humano. No creas en el aplauso, en la fama y en la popularidad. Los que te adoran el domingo te van a crucificar el viernes. Es el momento de tomar en serio a Dios. Si has estado jugando a Dios o al cristiano y nada más el domingo vienes, entre semana ni la Biblia lees, a nadie le has testificado ni has ganado almas para Cristo, ayer tuviste una comida, otra comida o la semana pasada y desperdiciaste, a ninguno de tus amigos les hablaste de Jesús, ni les dijiste, me permiten darles mi testimonio de lo que me pasó en mi vida, etcétera, etcétera, ya tienes tú que tomar en serio a Dios. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos. ¿Estás tú siendo testigo de lo que hizo en la cruz Cristo hace 2000 años? Si tú no eres testigo ante la gente que te rodea, de tu familia, tus amistades, compatriotas, la que vende tortillas, en tu bufete jurídico, en tu taller de carpintería, en tu taller de plomería, en tu clínica como médico donde trabajas como enfermera, si tú no das testimonio a alguien de lo que hizo Jesús en la cruz, dudo que seas cristiano. Cuando les acabo de decir toma en serio a Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y yo les diré, nunca te conocí. Nunca te conocí. Pero yo iba a la iglesia y eso, etcétera, etcétera. ¿Sabes una cosa? Nunca hiciste lo que te mandé que hicieras. Fuiste una persona religiosa, pero nunca me seguiste. Nunca tomaste estudios bíblicos, nunca te discipulaste, no te gustaba oír en el camino las conferencias, los estudios bíblicos, etcétera, etcétera. Y ¿sabe una cosa? Que hemos llegado al final de la historia. La Biblia dice que Israel se convertirá, principalmente Jerusalén, Zacarías 12, del 2 al 3, no veo que nadie apunte, pero yo creo que te lo sabes de memoria, que Jerusalén se convertirá en la piedra pesada, que será la chispa Jerusalén que inicie la tercera guerra mundial.
La Biblia dice que Jerusalén será la chispa, la mecha, por lo cual habrá una tercera guerra mundial. Y ahí será alrededor de Jerusalén, en el valle del Megiddo, donde nos acompañaron a Israel hace algunas semanas. Es una planicie impresionante. Ahí se juntarán los ejércitos del mundo para poder destruir a Israel, apoderarse el petróleo del Medio Oriente, porque el Medio Oriente es la manzana de la discordia, donde si Rusia, China y Estados Unidos quieren controlar el mundo, antes tienen que controlar el Medio Oriente, porque en 3 naciones del Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Entonces, lógico, ¿verdad?, que sea el pastel que todos se quieren comer. Y ya comenzó, porque esto que acaba de suceder no se va a parar. Ya está, hoy en la mañana, un portaaviones de Estados Unidos se dirige al Mediterráneo, a Israel. Esto va a arder, ¿verdad? China va seguro a aprovechar la oportunidad de invadir Taiwán. Corea del Norte va a aprovechar la oportunidad de invadir Corea del Sur. Irán va a tratar de bombardear o mandar a Hezbollah, el grupo terrorista, a que acabe con Israel, cosa que nunca lo va a lograr, porque antes estoy seguro que Israel va a bombardear las centrifugadoras donde producen el uranio 235, con el cual se fabrica la bomba atómica, que están a una orilla del Golfo Pérsico y están bajo el control en la zona de Elam, que la Biblia menciona, que pertenece a Irán actualmente. No, estamos en un mundo ya completamente desarticulado, donde ya hay que buscar a Dios con todo el corazón. Y todos ustedes que lo busquen, que se pongan a cuentas con Él, que le pidas perdón al quien has ofendido, que te arrepientas de tus pecados, que dejes tu adulterio, que dejes tu fornicación, que dejes tu pornografía. Es el tiempo de hacerlo. Viene Cristo por nosotros muy pronto, tal vez ahorita en la mañana, acabando el mensaje, una semana, 6 meses, no sabemos, pero millones de personas que se decían cristianas se van a quedar a la gran tribulación y van a sufrir como ustedes no se imaginan. Abran sus Biblias en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis y el capítulo 17. Quiero leer 2 pasajes en los cuales hemos basado la mayor parte de las conferencias de esta serie, titulada La bestia que sube del abismo. Esta serie ha tenido como propósito determinar, definir, investigar quién es el anticristo, la naturaleza del anticristo. ¿Será una computadora, como han especulado? Otros dicen que es Barack Obama. A Francisco también dice que a lo mejor es el anticristo. El príncipe Felipe de España, el yerno de Donald Trump, esposo de Ivanka, la hija de Donald Trump. Han escogido a tantos personajes, que si es el anticristo, que si es también Putin, etcétera, etcétera. Y es una investigación que comenzamos desde el Génesis a ver toda la historia de los imperios, etcétera, etcétera, Babilonia, cómo ha estado por aquí, por allá, que además contiene geografía, contiene historia, contiene filosofía, contiene teología, contiene escatología, contiene hermenéutica, contiene soteriología. Es una serie que abarca casi todas las disciplinas de la teología, de la historia y la geografía humana y también de la Biblia. Entonces necesitamos conocimiento, necesitamos ya saber informarnos, y no solamente lo que ves en los noticieros, porque el 70% de las noticias son mentiras o están deformadas. Rápidamente les doy un ejemplo. Hace exactamente algunos meses, 3 o 4 meses, cuando vino la pandemia, cuando ya estaba terminándose la pandemia, el presidente Joe Biden, es un ejemplo, va a Arabia Saudita, porque se estaban quedando sin petróleo Estados Unidos, a rogarle al jeque
Mohammed Salman, que es el mero de Arabia Saudita, que por favor produjera más petróleo. Y le contesta el jeque de Arabia Saudita: no vamos a producir un solo barril de más. Bueno, 8 meses antes Biden le llamó verdugo y asesino. Y ahora viene a decirle: por favor, produce petróleo porque estamos en un gran problema. Luego Biden le pidió petróleo a Venezuela, Virgen del Socorro. Y así anduvo por todos lados. Entonces, viene hace aproximadamente como un mes, y el presidente Trump había congelado los fondos de Irán para que no siguieran produciendo las centrifugadoras de uranio 235 y lograran desarrollar la bomba atómica. Porque lo ha repetido el Ayatollah Khomeini, líder de Irán, porque en Irán no es el presidente secular, es la religión es la que controla el Medio Oriente al revés del Occidente. En el Oriente es la religión, los líderes religiosos son más importantes que los presidentes, menos Israel, que es la única democracia en el Medio Oriente. Entonces comenzaron a tratar de investigar qué es lo que estaba pasando, y el presidente Biden descongela hace 3 semanas $6 billones en un intercambio de prisioneros con Irán. Al descongelar los 6 billones que Trump había congelado, pues es lógico, ¿verdad?, que ahora Irán, que financia al grupo Hezbollah, que está en el Líbano, al grupo Hamas, que es el que invadió el sábado en la mañana a Israel ayer, estos grupos terroristas son financiados por Irán. Y el momento en que se les congelan sus fondos, pues los usan ¿para qué? Para comenzar a programar ataques en contra de Israel. Porque quiere Irán, con odio jarocho, sacar a los judíos y echarlos al Mediterráneo. Y entonces le preguntan al secretario de Estado Blinken hace 3 días, y dice Blinken, esto está en las noticias: quiero ser un portavoz de ahorita del presidente Biden y decirle al mundo que pues nosotros no tenemos vela en el entierro en esta cosa, etcétera, etcétera, y que el dinero que le descongelamos a Irán lo van a usar en obras humanitarias. O sea, es un chiste. ¿A qué grado de locura y de estupidez ha llegado el ser humano? O sea, ni Santa Claus le creería. ¿Cómo es posible que pueda decir eso? ¿No? Lo van a usar para obras humanitarias. Sí, pues mira lo que están usando. No han pasado ni 3 semanas y mira nada más el dinero para lo que están usando, en darles miles de armas al grupo terrorista de Hamas. Y como siempre, los que sufren es el pobre pueblo palestino. Porque como siempre, ¿verdad?, son los gobiernos, como en Irán. Los ciudadanos iraníes son lindos, ¿verdad? Y las iglesias cristianas están creciendo en Irán como no saben. ¿Cuál es el problema? El gobierno. En Palestina hay cantidad de familias lindas, en Venezuela hay cantidad de familias lindas, en Cuba hay cantidad de familias preciosas. ¿Quiénes son los que están llevando a la ruina al pueblo? Siempre ha sido esa historia. La Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, siempre ha sido por la explotación del gobierno a los pueblos. Entonces tenemos que entender lo que pasa para no hablar por hablar. Tenemos que tener un trasfondo claro, histórico, geográfico, sobre todo bíblico, para saber lo que estamos hablando. En el Apocalipsis 11, versículo 7, y en el capítulo 17 de Apocalipsis también, versículo 8, encontramos los 2 versículos principales de toda esta serie. Y siempre al comenzar cada conferencia de esta serie, inicio casi siempre con estos versículos para los que no tienen una idea o el trasfondo que estamos tratando lo puedan asimilar. De otra manera no puedo seguir predicando, sobre todo cuando no traes ni la Biblia. Yo siempre he dicho, los que traen la Biblia
nos vamos en el rapto. Entonces en Apocalipsis 11:7 dice así: cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los 2 testigos que se van a levantar durante el tiempo de la tribulación, la bestia que sube ¿de dónde? ¿Del infierno? ¿Del Tartarus o del abismo? Porque la Biblia menciona 3 prisiones que se encuentran en el centro de la tierra, no en Marte ni en Júpiter. En el centro de la tierra hay 3 prisiones donde se encuentran: en una el infierno, las almas o los espíritus humanos que en su vida o rechazaron el mensaje o por su conciencia Dios no va a condenar a nadie al infierno, etcétera, etcétera. Pero en el infierno no hay demonios, hay puros espíritus humanos. En el abismo están los demonios. ¿Se acuerdan cuando Cristo sacó los demonios del Gadareno? Hoy lo vamos a hacer más adelante. ¿Qué le dijeron? No nos mandes al abismo, porque es la prisión de los demonios. No hay espíritus humanos en el abismo. Y en el abismo hay algunos principados satánicos, y en el Tartarus o en el Abadón hay otros principados satánicos esperando ser desatados, Apocalipsis 9, para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en Apocalipsis 11:7, este misterio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Por mucho tiempo, la gente que lee esto asocia la bestia con el anticristo. Síganme con mucho cuidado. Y es un grave error. Porque el espíritu del anticristo no está en el abismo. El espíritu del anticristo, ¿verdad?, va a ser un hombre humano como tú y como yo. Y la bestia va a ser un principado satánico que va a entrar a la persona del anticristo, le va a proveer y a darle poderes sobrenaturales, inteligencia, sabiduría satánica, un poder diabólico. Y entonces el anticristo será una mezcla de un principado satánico, que este principado satánico se encuentra ahorita en el abismo. Va a salir cuando el anticristo nazca, y tal vez cuando cumpla 30 años, porque va a imitar tal vez la edad de Cristo, que es cuando comenzó Cristo el ministerio. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento comenzaban a ser sacerdotes hasta los 30 años. Y tal vez él va a hacer lo mismo y va a entrar al anticristo, y entonces el anticristo va inmediatamente a dirigirse al Medio Oriente, o va a surgir de alguna nación del Medio Oriente para firmar un tratado con los judíos de 7 años de paz, que él a los 3 años y medio lo va a violar. Entonces la bestia es un principado satánico. Y la Biblia nos muestra que desde los primeros imperios de la historia hasta nuestros días, todos los Césares romanos, Alejandro el Magno, Napoleón Bonaparte, Aníbal, Gengis Khan, Stalin, Nikolai Lenin, Hitler, Benito Mussolini, bla, bla, todos los dictadores, todos los hombres que han sido crueles, que han explotado a la gente, que han matado a la gente, que se han tratado como los Césares romanos, que ya casi bebían sangre, eran homosexuales, se hicieron llamar dioses. Todos estos gobernantes a través de toda la historia han sido influidos, han recibido una energía que no era de ellos natural, por principados satánicos. Lo vimos en Daniel 10, cuando los principados de Persia ocuparon el imperio persa. Acabó el imperio persa, vino el imperio griego con Alejandro el Magno, y vino un principado satánico. El de Persia se fue al abismo, el de Grecia vino sobre Alejandro el Magno. Durante casi 11, 12 años Alejandro el Magno duró conquistando. Muere Alejandro el Magno, el principado se sale, entra al abismo, y alguno de esos principados que tuvo Asiria, Egipto, Medo-Persia, Grecia o Roma, va a ser el que va a entrar en el anticristo.
¿Cómo lo sabemos? Vayamos a Apocalipsis 17. Y veamos la claridad de la Biblia para que el que tenga oídos oiga. Y este alimento es para los maduros que han crecido en la palabra de Dios y que no han perdido el tiempo leyendo otras cosas superficiales de la vida. Apocalipsis 17, versículo 8. En este capítulo 17 se describe a la gran ramera, Babilonia, que actualmente es entre la nación de Irak y la nación de Siria. Cuando vean ustedes en la Biblia Babilonia, que comienza desde el capítulo 10 del Génesis, con el primer rebelde humano, Nimrod, está hablando de la zona geográfica entre Siria e Irak. O sea, Siria e Irak no estaban divididos en el Antiguo Testamento, se unieron hasta el siglo XX, cuando repartieron el Medio Oriente los ingleses con la Liga de Naciones, después de un poco antes y al acabar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Juan está escribiendo durante el imperio de ¿quién? ¿Qué imperio estaba en tiempos de Cristo? Romano, ¿verdad? A ver otra vez, primero fue el asirio y asirios y egipcios. Después vinieron los medos y los persas, que es Irán. Persia en el Antiguo Testamento es Irán. Después vinieron los griegos y en quinto lugar, Roma. Entonces cuando Juan estaba escribiendo esto, la bestia no existía, estaba en el abismo. Vean lo que dice. La bestia que has visto era. Cuando Juan escribe esto, está diciendo, esta bestia pertenece al pasado. Y no está actualmente ejerciendo ningún poder en el mundo. Y está para subir del abismo. Entonces hay un principado satánico guardado en el abismo, que cuando el anticristo nazca y tal vez llegue a los 30 años, va a entrar a él para dotarlo, influirlo, energetizarlo con los poderes diabólicos para poder llevar al mundo a un gobierno totalitario, arbitrario, política, económica, religiosamente, a un globalismo dirigido por un solo hombre. Escuchen, el siglo pasado, el mundo todavía no estaba en el nivel para ser gobernado por una sola persona. Pero con la tecnología del siglo XXI, por primera vez en la historia, el mundo puede ser dirigido por un solo hombre. Hasta que hubiéramos alcanzado el nivel que tenemos actualmente de tecnología, podía un hombre controlar el mundo. Y ese hombre, la Biblia le llama el anticristo, que lo más seguro es que ya nació. A lo mejor está junto a tu casa. Muy bien. Una vez que vemos esto, tenemos que entender el mundo invisible espiritual del mal. Porque todo el mundo se encuentra bajo la influencia del maligno. Primera de Juan 5:19. Cuando Cristo apareció en el mundo, inició una guerra, inició una confrontación contra entidades espirituales llamadas daimón, que se tradujeron demonios. Y estas entidades espirituales estaban dentro de las personas y a unas las llevaban al suicidio, a otros le daban fuerza sobrenatural, a una mujer la encorvaron durante 15 años, la joroba que tenía era un espíritu que tenía esa señora, a otros los hacían ciegos, a otros les quitaban el habla, los hacían o tartamudos o mudos, etcétera, etcétera. Y Cristo comienza a enfrentarse a estas criaturas para revelarnos. Es lo primero que hizo Cristo cuando vino al mundo, comenzar a mostrarnos que los seres humanos pueden estar influidos por estas entidades espirituales. Y como el mundo no entiende la conducta del ser humano, sobre todo cuando se descubrió la psicología con Sigmund Freud,
a principios del siglo pasado, pues a una persona que tenía múltiples desórdenes de la personalidad. Pues don Pancho tiene una cara en la mañana, tiene una cara en su trabajo y tiene otra cara en la iglesia. O sea, don Pancho tiene 3 máscaras. Se porta de una forma en su casa, de otra forma con sus amigos y de otra forma entre cristianos. Entre cristianos parece San Selmo. Esto se llama en la psicología desórdenes múltiples de la personalidad, pero también le llaman esquizofrenia, porque no hay otra manera de poder determinar una conducta irregular de un ser humano portándose de diferente manera. Otra persona, por ejemplo, es muy asustadiza, doña Carmelita, y se encierra en su casa y se sube al camión y cree que todos lo están viendo, etcétera, etcétera, y la calificaron como paranoia. Doña Carmelita es paranoica, le dice el psicólogo o el psiquiatra. Tu problema está que tienes miedo de toda la gente, paranoia, sin saber que puede haber la posibilidad de que haya espíritus obrando dentro de Carmelita y de don Pancho también. Otra actitud, ¿verdad?, que es la que está prevaleciendo ahorita en el mundo. ¿Quiénes estuvieron detrás de la pandemia? Se les llama psicópatas, sociópatas, personas enfermas completamente, que creen que eliminando miles de personas o millones de personas en el mundo vamos a sobrevivir. Porque ya no hay carne, ya no hay arroz, ya no hay pollo, ya no hay maíz, etcétera, etcétera. La producción de grano ha rebajado cantidad más del 50% en el mundo. Pues vamos a eliminar, y la solución es esa: mientras menos gente, vamos a vivir más años. Y han inventado pandemias, microbios, y van a seguirlo haciendo porque ellos creen en su psicopatía, en su locura, en su falta de razonamiento, lógica y principios elementales del sentido común, que esa es la solución. ¿Qué creía Hitler? Otro psicópata. No, el problema es los judíos. Si eliminamos a los judíos, oye, si hubiéramos regresado a 1943, 44, oye Adolfo, los judíos no tienen armas, no tienen casa, no tienen dinero. Tu enemigo es Rusia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Adolfito, por el amor de Dios, ¿por qué te olvidas de Rusia, perdón, de Japón, de Italia, de Alemania, que son realmente los tuyos, y te ocupas con los verdaderos enemigos, que es Inglaterra, Estados Unidos y Rusia en aquel tiempo, y te vuelves a un grupo étnico y te creas una solución total? Manda a construir cantidad de hornos y de crematorios, porque se le mete a la cabeza que ellos son los culpables de cómo vive el mundo. ¿Cómo se llama esto? Un psicópata. Pues la Biblia tiene otro nombre: endemoniado, de los pies a la cabeza. Y el gadareno era Pinocho comparado con Hitler. Benito Mussolini, igual en Italia, compadre de Hitler, que estableció el fascismo, murió colgado y la gente casi lo mata, bueno, que lo remató colgado de la cabeza ahí en la plaza de Florencia, Benito Mussolini. Y así todos estos hombres han tenido ideas locas, psicópatas. Alejandro el Magno muere a los 33 años en Irak, en la antigua Babilonia, y dice: vámonos ya. Los generales, los 4 generales en que se dividió el Imperio Romano, le dijeron: Alejandro, ya estamos cansados, vámonos a casa ya a Grecia. Tenemos casi 12, 13 años peleando, mira, todos están ya ensangrentados, heridos, etcétera, etcétera. Y él estaba obsesionado, total que lo convencieron y se quedan en Babilonia, y ahí comienza a fumar hashish, mota, quién sabe cuánto de la Golden de Acapulco. Se vuelve homosexual, comienza a tener giras, ¿verdad?, homosexuales, y se juntan 5 contra 5, 10 contra 5, etcétera, etcétera. Y muere Alejandro a los 36 años, completamente drogado, le da malaria, le da paludismo, le dan todas las enfermedades, y antes de morir le dicen los generales: ya no tengo mundos que conquistar. Su obsesión completamente psicópata era conquistar el mundo entero, obsesionado con el poder y la ambición, que son las mismas características de todos los gobernantes de la historia. Hay excepciones con los dedos de la mano.
Vayamos a Juan rápidamente, capítulo 12, versículo 31, Evangelio de Juan, y veamos las palabras de Cristo, de su boca, acerca en manos de quién se encuentra el mundo. Juan 12, 31. Dice Jesús: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Capítulo 14, versículo 30, de Juan también. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Jesús se refería a que cuando Él vino a la tierra, el mundo estaba controlado por una energía. Ahí están todos los endemoniados. Y los más grandes endemoniados no se encontraban en los prostíbulos, ni en los burdeles, ni en las discotecas de aquel tiempo. La gente más enferma en los tiempos de Cristo se encontraba en los lugares religiosos, en las sinagogas. Ahí le brincaban los demonios. Los lugares que se consideran más respetables, y tal vez no, ahí cómo es posible, las prostitutas son los drogadictos, los religiosos. Cristo les llamó en Juan 8:44, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque cuando habla mentira de suyo habla. Entonces vemos que Cristo, este Satanás, se le aparece una vez, Mateo capítulo 4, y se lo lleva a un monte Satanás y le dice a Jesús: ¿ves todo esto? Y él le mostró, ¿verdad? Suponiendo Nueva York, Las Vegas, toda la belleza, los oro, la plata, todas las glorias del mundo. Y le dice Satanás a Jesús: mira, ¿ya lo viste? Sí. Todo esto te lo ofrezco si te hincas y me adoras. Cristo no desconoció que tenía ese poder Satanás. Él sabía que tenía el poder sobre el mundo entero y que lo podía ofrecer a los que él quisiera ofrecérselos. Y desde entonces Satanás ha hecho lo mismo con todos los seres humanos. Con Cristo no pudo, ¿verdad? Porque era el Hijo de Dios y lo venció. Yo recuerdo cuando comencé a ver ejemplos, ¿verdad? Rápido, de artistas, deportistas, políticos, gobernantes, cantantes, que el diablo les ha ofrecido lo mismo, que ellos lo han aceptado y que ha destruido el diablo sus vidas. La fama, el hombre es como la hierba del campo, la hierba crece, sale la flor y en la tarde se marchita. Así es la gloria del ser humano. No creas en el aplauso, en la fama y en la popularidad. Los que te adoran el domingo te van a crucificar el viernes. No confíes en el ser humano porque tienes habilidades o porque tienes talentos, porque no duran en la vida. Vayamos ahora y veamos algunos ejemplos acerca de estas posesiones en el capítulo de Mateo, capítulo 17, y veamos la actuación de estos seres que Cristo les llama demonios. Dice Mateo capítulo 17, vean ustedes qué revelación nos da la Biblia, versículo del 14 al 18. Cuando llegaron al gentío, Mateo 17, 14, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, o sea, está medio loco mi hijo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió
del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Aquí hay una entidad espiritual, una criatura espiritual, inteligente. La palabra demonio significa ser inteligente, que entra a seres humanos, en este caso un muchacho, y que lo perciben como un loco, porque sin ninguna razón se aventaba al fuego, o se quiso matar a mi hija anoche, o se quiso aventar de la ventana, o quería meterse al mar, etcétera, etcétera. Instintos le podríamos llamar tendencias suicidas. Y desde luego que una persona que tiene tendencias suicidas no está en sus 5 sentidos. Es una persona que se ha sentido en el mundo arrinconada, donde no ve ninguna ventana, donde todo lo ve negro. No me voy a casar, nadie me va a hacer caso, no voy a prosperar, hice esto, aquello. Mi única solución es irme de este mundo. Y no sabe que se va a un mundo peor. ¿Cómo le llama la psicología? Paranoico, esquizofrénico, psicópata, sociópata, psicótico, etcétera, etcétera, etcétera. Hace 2000 años Cristo nos muestra el problema del ser humano. Ahora vayamos a Deuteronomio capítulo 18 en el Antiguo Testamento y veamos por qué Dios, desde la primera familia que quiso formar, el pueblo de Israel, van a entrar a la tierra de Canaán, a una zona geográfica llena de espiritistas, de brujos, de pedófilos, de personas que echaban a sus niños a Moloc. Era un ídolo con una como taza de piedra con aceite hirviendo, y ahí echaban a los niños, porque los sacerdotes de Moloc le decían a la gente: cuando eches a tu niño estás agradando al dios Moloc. No nos sorprendamos, porque desde 1973 a nuestros días más de 60 millones de abortos ha habido en el mundo. Es el nuevo Moloc. El dios Moloc regresó a la nueva sociedad, a la sociedad actual en que estamos viendo, para que no crean que hay pobrecitos niños. Están peor lo que están haciendo ahorita con los niños recién nacidos, o con los que ni siquiera les han permitido nacer. Vean la advertencia de Dios, de Deuteronomio 18, versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ahí está, ni quien practique adivinación, ni agorero. Los agoreros son los astrólogos. Un cristiano no puede practicar la astrología. ¿Qué signo eres? Virgo. Yo soy Géminis. No nos llevamos. ¿Más estupidez se puede creer en el ser humano? Vamos a consultar los horóscopos. ¿Quién puso esos horóscopos ahí en el Excelsior, en el periódico, en Reforma, etcétera, etcétera? Hoy dice tu horóscopo, si eres Virgo, que no salgas a la casa. Mamá, hoy me quedo en la casa porque mi horóscopo dice que no salga. Y nos creemos inteligentes. Una cosa es la astrología, otra cosa es la astronomía. No confundan la gimnasia con la magnesia, por el amor de Dios. Con razón, tu padrino era Walter Mercado. Ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. Se llama espiritismo. Reuniones que hacen muchas personas, y esto abunda en la clase de la media alta, a los ricos, que se juntan en casas, invitan a un espiritista, se juntan alrededor, se agarran de las manos, y el medium, así le llaman, el medium le dice: doña Pompidiu, comunícate por favor si puedes con mi esposo, o con el espíritu de Cuauhtémoc, o con el espíritu que sea. Y se agarran todos, se comienzan de las manos, muchas veces comienza a temblar, y de repente se oye una voz, se oye una voz literal en muchas regiones que dice: yo soy tu papá. Y quiero decirte esto y quiero decirte aquello, por aquí, por allá. Y supuestamente se comunican con el espíritu que están invocando, y no es ese espíritu, es un espíritu de demonios.
Son demonios que usurpan y hablan, imitan y conocían a la persona que tú querías invocar. Y creemos que podemos tener comunicación con el más allá. Y ese más allá no es de Dios, es el terreno prohibido por la Biblia que se llama el ocultismo y la brujería. Y tú estás pisando terrenos del enemigo de Dios y estás atrayendo sobre tu vida maldiciones muy grandes. Porque nadie puede salir sin haber sido lastimado o herido cuando trata uno las manos, lectura de las manos, lectura del café turco, la bola de cristal. Todo eso pertenece al mundo del ocultismo que lo prohíbe Dios. Es real. El vudú de Haití, agarrar un muñequito y meterle alfileres. Pues vengo a decirle que por favor mate a mi esposo porque tengo un amante. ¿Cómo se llama su esposo? Carlos. Vamos a agarrar este muñequito y le vamos a poner Carlos. Vamos a meterle alfileres. Carlos, te entregamos a la maldición. Y muchas veces sucede. Porque es real. El mundo del ocultismo es tan real como el mundo espiritual. Porque es espiritual. Y el diablo tiene poderes y los demonios tienen poderes. Pero nosotros no somos hijos de las tinieblas, ¿verdad? Somos hijos de la luz. Y de cuando vino Cristo, el Espíritu Santo a tu vida, vino para abrirnos los ojos ante la realidad y el mundo invisible que nos rodea. El hecho que a un santito le salga sangre por los ojos no significa milagro, es un milagro de Dios. No todos los milagros son de Dios. También Satanás puede hacer que a una estatua le salga sangre por los ojos, por el amor de Dios. O se encuentra una chalupa pegada a un árbol con la imagen de la Virgen. ¿Cuán virgen ni que nada? No se parece ni a la que vende nopales en el mercado. Pero así es la gente. Le atribuye cualquier cosa sobrenatural a Dios y no siempre es de Dios. Y es lo que se llama discernimiento, saber distinguir qué es de Dios y qué es de Satanás. Esto, advertencia, dice el versículo 12, es abominación para con Jehová. Dios odia a cualquier persona que se involucre en la brujería, en el ocultismo, en la astrología, que andes buscando las cartas tarot, que te las echen, o que te metas a alguna secta, sociedad secreta, etcétera, etcétera, en el afán de buscar, somos curiosos por naturaleza, quiero saber qué va a pasar, etcétera, etcétera. Estás pisando terrenos de Satanás. ¿Quieres saber qué pasar? Ven a la Biblia. Y Dios te dice que tienes la vida eterna cuando tú te mueras, si aceptas a su Hijo Jesucristo. Ahora, en penúltimo lugar, veamos nosotros que entonces el espíritu de la bestia surgirá del abismo, mientras habrá cantidad de falsos milagros en el mundo antes de que Jesucristo regrese. Y estos falsos milagros, el más grande de todos es los objetos voladores no identificados. Comenzaron a aparecer en su mayoría a partir de 1946. Jacques Vallée, el más grande, no Maussan, por el amor de Dios, que presentó, dijo que habían encontrado a dos alienígenas, encontraron que fueron en Perú y que eran dos niños momificados. Bueno, hay de todo en esta vida, ¿no? Jacques Vallée es un investigador serio, de integridad profesional en la investigación de los ovnis. Apúntalo, Jacques Vallée, lo encuentras en cualquier lado. Y él dijo, he tenido más de 25 años estudiando este fenómeno y lo único que puedo decir es lo siguiente. Lo contrató el Pentágono, lo contrató el Scotland Yard en Estados Unidos, hasta la KGB de Rusia, 2 veces lo investigaron para que pudiera aportarles información acerca de los objetos voladores no identificados. Y él dice en uno de sus libros, esto no es más que una actividad demoníaca. No es posible que haya o que pueda alguna persona hacer un objeto que viole el Mach 3 o 4, que es la velocidad del sonido, y que podamos nosotros, los pilotos comerciales, dar testimonio que existe, el fenómeno existe. Claro que hay muchas falsificaciones, pero de que hay testimonios hasta de astronautas. Yo fui amigo de Jim Irwin. Jim Irwin en los 80s fue el primer astronauta que manejó el primer carrito en la luna.
Vino a México y me escogieron a mí para ser su intérprete. Ya yo comenzaba a hablar inglés en esa época y fuimos a la UNAM, fuimos al Politécnico, fuimos a iglesias, fuimos a cantidad de lugares, visitamos como 10, 15 lugares en 2 semanas. Y tuve la oportunidad de ir a recogerlo al hotel, desayunar con él, y pues yo estaba curioso, ¿verdad? Oye, ¿cómo es la luna? Etcétera, etcétera. Y él, de regreso a la tierra, Jim Arwin, de regreso a la tierra, se convierte a Cristo. Cuando vio que la tierra era circular, acuérdense, no es plana. Ya dejen de fumar de la que fuman. Cuando vi la circunferencia de la tierra y cuando vi un eclipse de luna que demuestra claramente que la tierra es redonda y que no es plana, me convertí y dije, esto no puede ser más que obra de Dios. Y él fue el que dio testimonio, dice, Armando, yo vi manejando un F-16, en aquel tiempo ahora son los F-35, vi un objeto que pasó enfrente de mí cuando estaba haciendo pruebas para irme a la luna, que estoy seguro que era un objeto volador identificado. Y sin embargo, sabemos que existen, pero la realidad es la siguiente. Nosotros sí creemos en este fenómeno, pero la diferencia está en que sabemos quién está detrás de este fenómeno. Son materializaciones satánicas de la energía. Satanás en Éxodo 7 agarra una vara a los brujos, la vara de Moisés se convierte en culebra, la vara de los brujos la tiran y se convierte en culebras también. Satanás tiene el poder de hacer que esa mesita ahorita se convierta en un perro. Puede hacer que este púlpito comience a levitarse. Puede hacer cerrar las ventanas de tu casa, puede hacerte oír ruidos, puede inyectarte pensamientos, mátate, quítate la vida, ya no hay solución, tú eres Gutierritos. Puede hacer ruidos de cadena en el techo de tu casa, tiene la facultad de poder torcer la energía, causarte problemas en la noche, cubos, sucubos, causar experiencias sexuales tú dormido, que parece que estás realmente con un hombre, con una mujer, y es un demonio el que está haciendo todas esas cosas. Él tiene poder en los órganos sexuales, en las cuerdas vocales, en las retinas de los ojos, en los oídos, puede entrar a las neuronas del cerebro de los demonios, desconectarte, porque tú hay una conexión aquí en el cerebro, una neurona de otra, y causarte locura o causarte neurastenia, etcétera, etcétera. El poder de Satanás lo describe la Biblia y los cristianos lo desconocen todavía. De lo que es capaz Satanás en tu vida. Cuando tú crees que alejado de él puedes triunfar o puedes tener protección, cuando Jesucristo dijo, separados de mí, nada podrán hacer. Y finalmente, vayamos a Isaías capítulo 10 y veamos que el anticristo va a surgir del área de Irak y Siria, porque mucho tiempo se debatió que iba a salir de Europa, porque en Daniel 9:27 dice que el príncipe que ha de venir, el pueblo que va a venir contra ese pueblo que fue Roma, asumen mucha gente que el anticristo es romano. Sin embargo, se nos olvida que el antiguo imperio romano no es solamente Europa. El antiguo imperio romano estuvo formado por Europa, el norte de África y naciones del Medio Oriente. Y la Biblia es clarísima en cuanto a de qué zona va a surgir el anticristo. El anticristo va a surgir de una de las 4 divisiones del imperio griego. Cuando muere Alejandro, el imperio se divide en Egipto, en Siria, en Turquía y en Macedonia. Son las 4 divisiones del imperio griego. Y en Daniel capítulo 8, que yo creo que no terminamos, va a ser la próxima, la que vamos a terminar esta serie, del capítulo 8 vemos que es Siria o Irak actualmente la zona geográfica de donde surge el anticristo. Y no es coincidencia porque desde el principio de la humanidad, ¿dónde comenzó la torre de qué? ¿Y qué es Babel? Irak. ¿Cómo se le llama a esa zona? La tierra de Sinar.
Cuando veas en la Biblia la tierra de Sinar, es Irak, Siria. Cuando veas la zona de los caldeos, es Irak, Siria. Cuando veas Babilonia, es Irak, Siria. Esos son los mismos nombres, sinónimos de la zona geográfica donde se encuentra ahorita Irak y Siria. ¿Y dónde está ahorita el problema? En el Medio Oriente. Bueno, pero veámoslo con la Biblia. Isaías 10, versículo 5. Con mucha atención. Oh Asiria. Asiria es Irak, Siria del siglo moderno. Vara y báculo de furor en su mano, he puesto mira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira, que es Israel, y le enviaré para que quite despojos, arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Versículo 12, mucha atención. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra del monte de Sion y Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón de el rey de Asiria. Dios no ha acabado su obra con Jerusalén y no terminará su obra con Jerusalén hasta el tiempo de la tribulación, porque los 7 años de tribulación, la semana 70 de Daniel, es para que traer a Israel al arrepentimiento, porque siguen blasfemando y diciendo que Jesús no es el Mesías. Y en la tribulación ellos van a reconocer que realmente Jesucristo es el Mesías. Cuando esto termine, Dios va a castigar al rey de Asiria, que es el anticristo. Vamos a ver ya las pinceladas finales de esta serie en la próxima conferencia. Sintonícense, búsquenla, porque va a estar por demás muy interesante. Veremos por qué no va a salir de la tribu como decía en Génesis 49, de una tribu de Israel, ni tampoco va a surgir de Roma, sino que el anticristo surge de la zona del Medio Oriente. Y ahí en el Medio Oriente se encuentran junto al río Éufrates los 4 principados más poderosos de Satanás. Apocalipsis 9, la 5ª trompeta, que matarán a la 1/3 parte de los seres humanos. Todo lo que es el Medio Oriente ahorita es la zona más endemoniada que hay en el mundo entero, porque ahí se está preparando ya el surgimiento del próximo dictador mundial. Pero tú estás preparado ya para recibir, tal vez en esta tarde, al Rey del Universo, al que abrió sus brazos en una cruz hace 2000 años, y pedirle que entre a tu corazón y que te perdone tus pecados. ¿Estás dispuesto a arrepentirte en esta tarde y decirle: Señor, perdóname, ya no quiero seguir en la vida que estoy viviendo, ya no quiero seguir tratando a mi esposa, no quiero seguir fornicando en mi noviazgo, ya no quiero seguir en adulterio, ya no quiero seguir robando, ya no quiero seguir defraudando a la gente, ya no quiero seguir engañando a nadie, ya no quiero más que seguirte y conocerte? Señor, perdóname, perdóname, Dios. Dile: entra a mi vida y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Inclinemos nuestra cabeza. Ahí desde tu lugar, ustedes que nos ven por la televisión, tal vez estás viendo esta conferencia desde una sala en un hospital, una escuela, una iglesia o en tu casa. Donde quiera que tú estés, inclina tu cabeza y dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que ofreciste tu vida a cambio de mis pecados, de mis maldades, para que yo no tuviera que ir al infierno cuando muera. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y por ello te pido en este instante que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dame la fuerza que no tengo, Jesús,
el poder que no tengo para dejar en mi vida lo que no te agrada. Por ello te invito a que me des ese poder, que entres a mi vida para cambiarme. Quiero vivir para ti la corta vida que me queda, conocerte y entender que tú eres Dios todopoderoso, que abriste tus brazos en la cruz para aceptarme tal como soy, de pecador. En el nombre de Jesús, amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. And